Quiero que busque ahí conmigo el libro de Jueces, Jueces capítulo 6. Si lo tiene me dice amén. Ayúdeme a predicar, ¿sí? Acompáñeme. Dice así la palabra del Señor. Y la mano de Madián, ¿sí? Del pueblo de Madián, prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para desbaratarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel, ¿qué cosa hicieron? Clamaron. ¿Qué hicieron? Clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de las manos de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Josías Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente, ¿qué cosa? Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de compartir, de hablar de tu palabra. Úsame, Señor, para hablar de ella con autoridad, con denuedo. Que ella sea, Señor, para mí primeramente y para todos los que hoy estamos acá, palabra de Dios, voz de Dios. Que venga Jesús a instruirnos, a dirigirnos, a levantarnos, a consolarnos, a exhortarnos en la verdad que tú quieres para nuestras vidas. Espíritu Santo, derrámate en medio de esta predicación, Señor, y dame gracia para compartir de tu verdad. Soy dependiente de ti absolutamente, Señor, de tu gracia y de tu favor sobre mi vida. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Puse como título a este mensaje: todo puede ser transformado. Cuando confiamos en el Señor, cuando nos entregamos profundamente a Dios, todo en nuestras vidas puede ser transformado por el Señor. Estoy solo, parece. Todo puede ser transformado por el Señor. Y quiero partir esta historia con una vivencia
que tuve hace muchos años atrás, cuando era un joven estudiante de instituto bíblico. Tenía 17 años y fui a estudiar a Argentina, a un instituto bíblico interno allá donde uno vive ahí continuamente durante un periodo de meses. Y cuando llegué a aquel lugar yo no sabía nada, iba como primerizo, y lo primero que me dijeron que me iban a asignar para trabajar en una iglesia. Y dije, bueno, si es lo que hay que hacer, amén. Y me enviaron a una iglesia. Llegué hasta ese lugar, hasta esa localidad en Argentina, en un lugar muy humilde, muy carenciado. Y entré a una iglesia, era una iglesia que tenía un buen lugar, unas 200 personas alcanzarían en ese lugar, tenía un buen altar, instrumentos, todo. Y no fui solo yo, fui con un grupo de compañeros. Y aquella iglesia tenía una fama en el instituto bíblico, que la pastora de aquel lugar y las hermanas de aquel lugar preparaban las mejores empanadas de Argentina. Y era verdad, era cierto. Como estudiante de instituto bíblico, 17 años, tenía dos cosas: pasión por Dios y hambre. Así que eso era una bendición. Y llegamos hasta ese lugar junto a otros compañeros, éramos como 5 que fuimos asignados a esa iglesia. El domingo temprano, el culto era por la noche. Yo en mi vida, ¿sí?, hice algo artístico dentro de la iglesia. No canto, no toco instrumentos, nada de nada, ninguna dote artística. Y el pastor finalmente abre el templo a eso de las 7, el culto era como a las 7:30, y habla junto a uno de mis compañeros, que él era músico, como Naún, así, dirigía la banda, y cada uno tuvo un rol, y a mí me pusieron a tocar la batería. Imagínense, yo en mi vida había tocado la batería. Esto es verdad. Y me enseñaron un solo ritmo. Y me dijeron, tú haces como que adoras, me dijeron. Y este es el ritmo que tienes que seguir. Amén, dije yo. Abrió la iglesia el pastor, comenzó el culto. Ahí estaba yo en la batería, con mi mejor cara de adoración. Y no llegó nadie al culto. Y eso fue el primer impacto. Yo estoy hablando de los años 97, 98, en ese tiempo, en esta iglesia se hacían 4 cultos los días domingos. Yo venía de esa realidad y de pronto caí en otra realidad. Y de verdad entró una sola persona, era una persona que estaba un poco ebria. El pastor nos predicó a nosotros en el fondo. No había nadie más. Yo no sabía qué pensar. Terminó el culto, cerramos la iglesia, fuimos a comer empanadas. Y el pastor entonces comenzó a contarnos como la historia de la iglesia, de que era una iglesia que llevaba casi 100 años, que fue una de las primeras que se levantó en la ciudad de Buenos Aires, de la denominación a la que él pertenecía, que él estaba pastoreando en ese lugar hace 40 años y que siempre la realidad espiritual había sido la misma, nos dijo. Siempre esto ha sido así. Y yo entendí, nos dijo a todos los que estábamos ahí, que el Señor me mandó a pastorear en un valle de huesos secos. Y así ha sido hasta el día de hoy. Y esto ha sido así en el tiempo, se ha sostenido de esta forma. Y acá estamos permaneciendo fieles, firmes. Y yo solo observaba, no decía nada. Yo siempre soy muy tímido, ¿sí? En sociabilizar soy muy tímido, entonces yo escuchaba y comía empanadas. Y el pastor empezó entonces a preguntarle a cada uno de mis compañeros qué pensaba de la iglesia, del culto. Y ellos empezaron a elogiar al culto, al pastor, a la iglesia. Y yo seguía comiendo empanadas y me va a tocar a mí contestar. Y yo soy hijo de Eduardo Herrera, entonces tengo un problema. Soy honesto, soy sincero. Es lo que mi papá siempre me enseñó. Y dije, no voy a comer más empanadas, yo creo. Hasta que me tocó a mí. Y yo le dije al pastor sinceramente lo que pensaba. Yo le dije, sí, el Señor nos puede enviar, de lo que me acuerdo, a un valle de huesos secos. Pero dice el profeta que él comenzó a profetizar sobre esos huesos secos.
y comenzó a entregarles una palabra que Dios le dio, y esos huesos comenzaron a cobrar vida, y esos huesos se transformaron en un ejército profético. Y eso es lo que pasa cuando uno comienza a buscar al Señor, a ser inquietado profundamente y comienza a profetizar. El Señor comienza a levantar y las realidades comienzan a ser transformadas por el Señor. Y eso es una iglesia que se levanta, y una iglesia llena del Espíritu Santo. Es una iglesia que influye en su comuna, influye entonces también en su nación, y comienza a transformar el destino de sus familias que componen la iglesia, y por ende el destino de una nación. No comí más empanada. Mis compañeros me miraban, yo creo que dijeron: este chileno está loco, porque era el único chileno junto con otro compañero que estábamos en ese tiempo en Argentina. Terminamos, salimos de ahí, el pastor reunió a todos mis compañeros, los llamó, hizo un círculo ahí, oró con ellos, menos a mí. Yo quedé excluido del círculo, y a mí me gusta orar y caminar. Entonces salí a caminar, ya que me dejó fuera, yo no me iba a quedar ahí, salí a caminar. Y iba caminando, hablando con el Señor, y de repente empiezo a escuchar música cristiana. Y sigo la música, y llego hasta un lugar que era un galpón. Feo el galpón. Pero había gente afuera del galpón. Entonces yo empiezo a mirar, y habían unas 400 personas ahí, adorando al Señor, hablando en lengua, llenos del Espíritu Santo, cantando en el mismo barrio, en el mismo lugar. Y en medio de aquello sale una niña que era compañera mía del instituto, y me ve y me dice: chileno, ¿qué haces acá?, me dice. Y le explico, no, mira, me mandaron a esta iglesia. Me dijo: sí, me dice, esa iglesia es así, el pastor, esa es la realidad, me dice, y nosotros fuimos enviados por la misma denominación a abrir una iglesia en este barrio, porque se necesita una iglesia diferente, distinta. Y mi papá es el pastor de esta iglesia, me dijo, y hemos crecido, el Señor ha estado con nosotros, y hay otra realidad totalmente distinta, me dijo, en lo espiritual. Y yo quedé impactado, porque las cuadras que separaban a un lugar de otro no eran más de 8 cuadras, 7 cuadras, pero la realidad espiritual de un lugar a otro era absolutamente distinta. ¿Cuál era la diferencia? Alguien dijo: yo no voy a aceptar esta realidad que estoy viviendo. Yo no me voy a rendir a lo que la vida me ha traído hasta este punto. Yo voy a creer que Dios puede transformar toda realidad, que el Señor puede cambiarlo todo. Si yo creo, si yo confío completamente en Él, el Señor puede venir a transformar todo lo que yo soy, todo lo que yo hago, todo lo que yo pienso, todo lo que yo creo, y Él puede transformar mi propia historia de vida, y eso va a hacer que la historia de mi familia sea transformada. El Señor puede cambiar todo. Resignación y conformidad. Lo que acabamos de leer es un tiempo en la historia de Israel donde, como bien dice el texto, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es el periodo de los jueces, es un periodo de anarquía, es un periodo donde no hay claridad de la voz de Dios. Y en medio de aquellos tiempos de oscuridad, de pronto Dios levantaba un hombre, levantaba una mujer para juzgar a Israel, para dirigirlos espiritualmente a la verdadera identidad que Dios quería para su pueblo, para su nación. No han pasado más de 100 años desde que Israel conquistó aquella tierra. No han pasado más de 100 años desde que Josué y los ancianos que estuvieron con él partieron a la presencia del Señor. Pero ya el pueblo se ha olvidado completamente de quién es, de cuál es su identidad. Ese pueblo guerrero, ese pueblo que conquistó, ese pueblo que avanzó, que tomó la tierra prometida, que estaba llena de gigantes, de oposición, de ciudades amuralladas. Ahora es un pueblo que se está escondiendo en cuevas por temor a los madianitas. Es un pueblo que se ha olvidado de la identidad que tiene en Dios y se resignó a esa vivencia y se conformó a que eso era lo que les tocó vivir en su tiempo, y preferían
esconder el grano, esconder el trigo, esconder las ovejas, con tal de que no le quitaran lo poco que tenían. Se conformaron a vivir en esa pobreza física y en esa pobreza espiritual. Esto es lo que nos tocó, esto no va a cambiar, esto va a seguir siendo igual. Se olvidaron completamente y ahora están escondidos en cuevas. Siempre que el temor viene a invadirnos, a golpear nuestra puerta, lo primero que quiere hacer es robarnos nuestra identidad en Dios. ¿Quiénes somos en el Señor? ¿Quiénes somos en Cristo? Tú y yo somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios y como lo declara la palabra, el Señor puede hacer todo nuevo en nosotros. Todo nuevo. Todo, no una parte. No una verdad de mi historia, no, puede hacer todo nuevo, puede transformar completamente la historia de mi vida. Yo ya no soy ese que era antes de Cristo. Ese hombre, esa mujer murió, quedó bajo la sangre de Cristo. Yo ahora soy una nueva criatura en el Señor. Y estoy con Dios y Él está escribiendo sobre mi vida una nueva historia. ¿Usted lo cree? Que nada ni nadie robe tu identidad en Cristo. Resignación y conformismo son dos armas que utiliza el enemigo. Porque la resignación es la aceptación de una realidad que sabemos que está errada. Pero entrego mi voluntad a esa situación porque no creo que sea posible que esa realidad cambie. Me resigno. Es lo que me tocó, fue mi historia de vida, es mi familia, así ha sido siempre. Esto no va a cambiar, mi matrimonio no va a cambiar, mi vida espiritual no va a cambiar. Tengo esta tendencia o estas adicciones, viven conmigo, convivo con ellas. Me resigno. Dios puede transformar todas las áreas de nuestra vida. El conformismo es aceptar algo, es no hacer nada en contra de aquello. Aunque no me guste, aunque no me agrade, simplemente lo acepto. Dios nos llamó a vivir una nueva identidad de vida como sus hijos. No vivamos mediocremente, vivamos en la plenitud de vida que Cristo quiere para cada uno de nosotros. No nacimos los hombres para escondernos en cuevas. No hemos nacido en Cristo de nuevo para estar sumidos nuevamente a la esclavitud del pecado. Cristo no murió para darnos una libertad parcial. Cristo murió para darnos una libertad plena, total. El pueblo de Israel sabía lo que Dios había realizado en el pasado. Lo conocía la historia, pero no creía verdaderamente que el poder de Dios estaba disponible para ellos hoy. Eso es cosa del pasado, eso ya no sucede hoy. El poder de Dios no es el mismo, no, el poder de Dios es el mismo, no cambia. Él sigue transformando vidas, Él sigue cambiando la historia de las vidas. Él sigue revelándose a los hombres, a las mujeres y dándoles un propósito eterno. Su palabra sigue vigente. Conocer a Dios y creer en Dios son dos conceptos totalmente distintos. Yo puedo conocer mucho acerca de Dios, saber muchas cosas de Dios, pero conocer profundamente a Dios y creer profundamente en Dios son cosas distintas. Y yo a Dios no lo quiero conocer de oídas, de lejos. Quiero tener una intimidad con el Señor. Quiero confiar profundamente en Dios. Quiero que Él sea el que gobierne mi vida. Pero ahí estaban los israelitas, escondidos en cuevas, conformados, resignados. Descendían de un pueblo que había conquistado aquella tierra, pero no se veían a sí mismos capaces de enfrentar lo que estaban
viviendo en aquel tiempo. Debían de salir de su zona de confort o de comodidad. Se habían acomodado a esa situación. ¿Cuántas cosas en nuestras vidas no nos acostumbramos? Y pensamos que así es y que eso no va a ser diferente. Quedamos en esa conformidad. Salir de la zona de confort es estar dispuesto a enfrentar lo que estoy viviendo. Y eso implica vencer miedos. De pronto eso implica hablar, confesar situaciones, pedir ayuda. Salir de mi zona de confort va a implicar de pronto un riesgo, un temor, pero eso va a producir un cambio, una transformación en lo que hasta ese momento he estado viviendo. Por eso el Señor siempre mueve a su iglesia, porque tendemos a acomodarnos, tendemos a establecer una verdad y hacer de esa verdad una forma de funcionar. Es que siempre lo hemos hecho de este modo. Así es como se hace la iglesia. Así es como hemos construido esto. Y nos acostumbramos a esa forma, a ese molde que en un tiempo fue una bendición, pero después se transforma en algo que nos limita, que nos aprisiona y que no nos da libertad para actuar conforme a lo que Cristo nos está moviendo a hacer en este tiempo. Y así uno ve muchas iglesias que se mantienen en la tradición, pero se les ha olvidado la búsqueda hoy de lo que Dios quiere para su iglesia. Se quedan con las formas, se quedan con el templo, se quedan con las cosas del pasado, pero no con la esencia que dio vida a esos mover de Dios. Y a nosotros nos pasa igual. En nuestra propia realidad espiritual, familiar, laboral, nos conformamos. Tenemos que salir del lugar donde nos hemos acomodado, porque cuando usted sale de aquello, entonces comienza el Señor a abrir nuevas puertas, nuevas posibilidades que antes no estaban visibles. Porque el lugar donde estaba era una cueva y ahí no veía nada. Cuando salgo de ese lugar, entonces empiezo a ver al Señor abrir nuevas puertas. No sigas detenido donde estás. Yo siento la presencia del Señor. Somos hijos de Dios. Tú no eres jornalero, tú eres hijo de Dios. Cuando el hijo pródigo se decidió a volver, él mismo se puso en un lugar que no le correspondía. Él dijo: voy a volver a la casa de mi padre y me voy a hacer como a uno de sus jornaleros. Es lo que me toca por lo que hice. Es lo que me toca por lo que viví. Ya no puedo ser hijo, soy jornalero. Porque el enemigo destruye nuestra identidad. Hay situaciones que vivimos, que sentimos en Dios, y es una mentira del diablo, que nos inhabilitan para tener nuevamente una relación profunda con el Señor. Por eso Él dijo: con tal que me haga jornalero, estoy bien. ¿Qué fue lo primero que hizo el Padre? Lo restauró como hijo. Le puso el anillo en su dedo, cambió su túnica, restauró su autoridad. Tú eres hijo, tú eres parte de la casa. No te conformes a vivir en un estado espiritual que no es lo que Dios quiere para tu vida. Es tan importante para el Señor nuestra identidad que muchas veces cuando el Señor se encontraba con un hombre, le cambiaba su nombre. Porque su nombre en el mundo antiguo, el nombre de la persona estaba unido a su identidad.
Su propósito de vida estaba unido a su nombre. Por eso el Señor le cambiaba el nombre en el mundo antiguo cuando se revelaba algún varón. Fue el caso de Jacob. Cambia su nombre el Señor. Le pone Israel, el que lucha con Dios y vence. Fue el caso de Abraham. Le cambia el nombre y le pone Padre enaltecido. Dios cambia. Dios quiere afirmar nuestra identidad en Él, quiénes somos en el Señor. No dejes que los pensamientos de lo que un día viviste vengan al presente a querer dañar lo que Dios hoy está haciendo contigo. Cuando vengan esos pensamientos, eso fue lo que yo fui antes de Cristo. Eso quedó atrás, eso está bajo la sangre del Señor. Yo ya no soy esa persona. Cuando Gedeón habla con el Señor, le hace preguntas. Le dice: ¿por qué nos ha sucedido esto? ¿Y dónde está Dios y todas sus maravillas? ¿Por qué estoy enfrentando esto? ¿Por qué me sucede esto? Porque a mí me toca enfrentar esta situación. Entonces, cuando dejo que eso gobierne mi vida, que esos pensamientos vengan a debilitar mi fe, entra en mí el miedo, el temor, y me siento abandonado y que Dios ya no está conmigo. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, duras en la vida, hacemos este tipo de preguntas. ¿Dónde está el Señor? Porque en el fondo nuestra fe está siendo atacada. Lo que debemos de hacer es refugiarnos en Dios. Es buscar al Señor en medio del dolor, en medio del conflicto, en medio de la dificultad, en medio de la prueba. Sé que no es fácil, pero será en medio de ese proceso, si nos refugiamos en Dios, donde veremos más claramente a Dios sobre nuestras vidas. Porque ese es el momento de mayor dependencia, donde podemos ver cuán frágiles somos y cuánto dependemos del Señor. Pero para eso tengo que buscarlo a Él y refugiarme en Él. Me dijeron que Dios es poderoso, pero como no he visto su respuesta del modo que yo espero, dejo de creer aquello que Él dice que puede hacer y me conformo a lo que estoy viviendo. ¿Qué hizo Israel? Reemplazó a Dios. Dice que comenzaron a adorar a Baal y a Acera. Israel en el tiempo antiguo era un pueblo que cultivaba la tierra, vivía de la agricultura. Por lo tanto, adoraron a Baal, que era el dios de la lluvia. Adoraron a Acera, que era la diosa de la fertilidad, que se necesitaba para cultivar la tierra. La lluvia, y que la tierra fuera fértil, que fueran fértil también las mujeres, porque entre más hijos se tenía, más mano de obra había para trabajar la tierra. Por lo tanto, Israel lo que hizo fue cambiar a Dios y levantar nuevos dioses, y dioses que pudieran ver, porque Dios era el Dios invisible. Ahora tenían dioses que podían tocar, adorar, dioses tangibles y dioses específicos para su necesidad. Cambiaron la verdad del Señor. Tenían ansiedad, temor al futuro, e hicieron dioses de sus temores. Cuando tenemos temor de pronto a la pobreza, a la escasez, podemos hacer del dinero un dios, y toda nuestra vida puede girar en torno a que tengamos el recurso, porque tenemos temor a no tener, a que escasee.
Eso es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Era mucho más fácil adorar a estos dioses físicos. Por eso Gedeón le dice al ángel, al Señor: Dios nos ha desamparado, nos ha entregado en las manos de nuestros enemigos. Y el desamparo refleja una verdad. Estamos solos, en el fondo les dice. Estamos huérfanos. El Señor nos ha dejado. Estamos en orfandad. Dios ya no está con nosotros. Todas esas excusas y toda esa verdad, entre comillas, que presenta Gedeón, son los mismos pensamientos que nos atacan cuando estamos viviendo algún conflicto, alguna prueba. Dios ya no está, Dios no responde, estoy solo, el Señor me dejó, el Señor me ha desamparado. Y vamos cambiando a Dios por otras verdades. Pero entonces tenemos que tomar una decisión. ¿En quién voy a confiar? ¿En quién voy a creer? ¿Voy a creer a la verdad de Dios? ¿Voy a confiar en el Señor? ¿O voy a quedar preso de las circunstancias que hasta este momento estoy viviendo? ¿Me voy a resignar? ¿Me voy a conformar? ¿O voy a creer que el Señor puede transformar completamente la historia de mi vida? ¿En quién me voy a refugiar? Dice que los hijos de Israel, lo leímos juntos, clamaron al Señor. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Vuélvanse, vuelvan a depender de mí. Dejen sus dioses ajenos, saquen del corazón todos estos pensamientos, entreguen su confianza completamente a mí. Y la historia va a ser transformada. Y Dios usa un hombre llamado Gedeón para levantarse en medio de su pueblo y decir: con Dios vamos a vencer lo que hoy estamos enfrentando. Y Gedeón tuvo que ponerse en pie y comenzar a proclamar la verdad del Señor y comenzar a derribar los altares de los dioses paganos y comenzar a enfrentar la idolatría que había en el pueblo. Se decidió a confiar y a creer totalmente en Dios. Ahora la pregunta es para nosotros siempre: ¿qué vamos a hacer hoy con lo que estoy viviendo, con lo que estoy enfrentando, con mi propia realidad espiritual? ¿Me voy a conformar? ¿Me voy a resignar? ¿O me voy a levantar en el nombre del Señor y voy a enfrentar esta situación? Me voy a levantar en el nombre del Señor y voy a creer que el Señor va a cambiar lo que estoy viviendo, va a cambiar la realidad que estoy enfrentando. Que lo que sucedió por generaciones en mi familia conmigo no va a suceder, porque ahora yo estoy en Cristo. Y en Cristo son todas las cosas hechas nuevas. Para enfrentar esto tengo que reconocer una verdad. Soy pobre en espíritu. Mi debilidad, mi dependencia de Dios es una fortaleza en el Señor. Porque cuando yo soy débil, Él es fuerte en mí. Cuando yo reconozco que dependo de Él, Él se hace fuerte en mí. Me basta su gracia para enfrentar toda situación. Me basta la gracia del Señor
frente a lo que estoy viviendo. Fue lo que expresó el apóstol Pablo. Cuando soy débil, el Señor es fuerte. Y en esta debilidad el Señor me dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lo primero que tengo que reconocer es que dependo del Señor, que soy débil, que lo necesito desesperadamente. Es lo que yo llamo el poder de las manos vacías. Cuando yo no tengo nada, Él suple. Cuando yo no puedo, Él hace aquello que yo no puedo hacer. Cuando me veo enfrentado a una situación que no sé cómo se va a resolver, confío en el Señor, porque yo no lo puedo hacer. Hay situaciones en la vida que vamos a enfrentar que nosotros no podemos resolver en nuestra propia capacidad, y dependemos absolutamente del Señor. Si a algo tenemos que tener miedo es a ser autosuficientes, a intentar enfrentar solos las dificultades, porque ese camino solo nos conduce a la arrogancia, a la autosuficiencia y a separarnos de Dios. El camino de la humildad, el camino de reconocer nuestra dependencia del Señor, nos conduce a acercarnos profundamente a Dios. Porque cuando yo reconozco que no soy capaz, me rindo al Señor. ¿Cuántas veces el Señor no nos lleva a situaciones en que no hay otra salida sino un milagro del Señor? Porque cuando soy débil, Él se hace fuerte en mí. Cuando tengo mis manos vacías, Él las llena. Cuando creo que no puedo vencer, Él viene a transformar todo. Gedeón le dice al Señor: yo soy pobre y mi familia es la más pobre. Se hizo gusanito Gedeón en ese momento. Y soy el menor de mis hermanos. Excusas presentó Gedeón. El Señor no le estaba pidiendo riqueza ni fortaleza. Le estaba pidiendo que confiara en la palabra que Él estaba entregando. Él iba a suplir todo. Soy el menor significa que nunca lideró, nunca condujo, nunca guió a nadie. El menor en la familia siempre es el mandado de todos. Nunca ha liderado. Y más en el mundo antiguo, no era preparado para heredar la responsabilidad de guiar a la familia. Eso era para el primogénito. Él iba a heredar la riqueza, la fortuna, el prestigio social. Por lo tanto, lo que le dice es: soy pobre, no solo en recursos materiales, soy pobre en preparación. Pero la respuesta del Señor es: ve, en esta tus fuerzas. Ve en el nombre del Señor. El Señor no nos pide nada, solo que creamos a la verdad de su palabra. Al que cree, todo le es posible. El Señor lo que hoy nos quiere decir es: no te conformes, no te resignes a lo que estás viviendo en lo espiritual, en toda área de tu vida. Él quiere darnos una plenitud de vida. Confía, cree. ¿Se puede ahí poner de pie?